Muy bien, pues vamos a comenzar en esta primera lección ya práctica del curso introduciéndonos en el lenguaje Python. Y vamos a comenzar por el tipo de dato más sencillo, los números. Para hacerlo vamos a comenzar abriendo el notebook y como ya lo tengo todo muy bien organizado, vamos a empezar por la fase 1, haciendo clic aquí, por la introducción informal y con la lección 1 de números. Muy bien, en Python trabajar con números desde el intérprete, esto es una línea del intérprete, es muy sencillo. De hecho, lo podemos utilizar como si fuese una calculadora. Cada línea que escribimos en el intérprete es una instrucción de código. Si escribimos una instrucción y luego la ejecutamos con la combinación Shift más Enter, podremos ver el resultado. Por ejemplo, vamos a comenzar con algo muy sencillo, una suma 3 más 2. Vamos a hacer Shift más Enter y como veis, le hemos pasado de entrada in una línea con una combinación, una instrucción 3 más 2, nos ha devuelto una salida y nos muestra por pantalla el valor 5. Muy bien, ya vemos que podemos trabajar con sumas. También podemos trabajar con restas. 3 menos 2. Ahí tenemos 3 menos 2, 1. También podemos multiplicar. 3 por 2, 6. Algo importante en Python es que podemos utilizar una almohadilla seguida de un texto para indicar que es un comentario. Los comentarios están en todos los lenguajes de programación y nos ayudan a entender nuestro propio código. Por ejemplo, vamos a escribir un comentario aquí y vamos a ejecutar otro tipo de operación, por ejemplo una división. Vamos a apretar Enter para añadir una segunda línea a este bloque de instrucciones y vamos a escribir, por ejemplo, una división 3 entre 2. Vamos a apretar Shift Enter y como veis aquí nos da el resultado 1.5. En realidad es 1,5. Esto es un decimal. Python lo muestra con un punto y no con una coma. La verdad es que esto es de facto, dado que la sintaxis de los lenguajes de programación suele venir del inglés y allí la coma que nosotros entendemos se viene a poner con un punto. Recordad entonces que un número con punto siempre hace referencia a un decimal o más conocido en el lenguaje de programación como un flotante. Se conocen como flotantes porque tienen el punto flotando y por tanto también se les llama números flotantes. Ligada a la división tenemos otra operación también muy interesante que es el módulo. Módulo es el resultado de ejecutar una división entera y agarrar la parte que resta, la parte que no se puede dividir por nada más. Por ejemplo, si hiciéramos un módulo utilizando el operador de módulo, que es un porcentaje, 3 módulo de 2, y lo ejecutamos, tenemos un 1. ¿Por qué? Bueno, si dividimos 3 entre 2, podemos dividir 1 para cada uno, pero nos quedará 1 que no podemos dividir. Por tanto, el resto de esta división entera, el módulo es 1. Y otra operación que también podemos hacer cuando trabajemos con números en Python es la potencia. La potencia es elevar un número por otro. Por ejemplo, 3 elevado a 2 se escribiría 3, 2 asteriscos y un 2. Si lo ejecutamos, como veis, el resultado es 9. Así que hasta ahora hemos visto dos tipos de números. Por un lado tenemos los enteros y por otro lado tenemos los flotantes, los decimales, como este de aquí. ¿Por qué se hace esta distinción en Python? Bueno, esto es para optimizar la memoria del sistema. Evidentemente no es lo mismo tener en cuenta el espacio para guardar un número como podría ser un 1, este de aquí, que si tuviéramos que guardar un número muy largo y complejo con muchos decimales, por ejemplo, este, que sería un número súper gigante. De hecho, si lo mostramos, ejecutamos esta instrucción, nos lo recorta, dice que es demasiado grande, ¿no? Bueno, esto daría mucho de qué hablar, pero como en este curso solo vamos a trabajar con enteros y flotantes, simplemente vamos a ver estos dos tipos de números. Podemos hacer operaciones un poco más complejas. Por ejemplo, 3 menos 2 más 4 por 10. Si ejecutamos todo esto, nos da 41. Haciendo esta operación, podemos entender que Python es capaz de interpretar correctamente las reglas de precedencia de las operaciones matemáticas.
teniendo en cuenta que las multiplicaciones siempre tienen prioridad antes que las sumas o las restas. De esta manera él ha hecho 3 menos 2 igual a 1 y ha multiplicado 4 por 10 y ha hecho 1 más 40, 41. Si no hubiera interpretado correctamente estas reglas de precedencia, hubiera hecho 3 menos 2 igual a 1 más 4, 5 por 10 y hubiera dado 50, por ejemplo. Hablaremos más adelante de las operaciones y las reglas de precedencia. Pero antes de acabar esta lección, la primera, quiero introducir un concepto súper importante en la programación, que es el concepto de variable. Una variable es algo, un espacio en la memoria del ordenador, al que nosotros le damos un nombre y le podemos asignar un valor. Puede ser un valor literal o puede ser un valor de una variable que hayamos creado previamente. Las variables son fundamentales en todos los lenguajes, no solo en Python. Pero aquí son súper sencillas, ya que no necesitamos definir qué tipo de variable es. En otros lenguajes tendríamos que especificar esto es un número, esto es un flotante, un entero, lo que sea, pero aquí no. Fijaros, vamos a crear una variable. Vamos a poner asignación de un valor a una variable. Y por ejemplo vamos a crear una variable llamada n y le vamos a dar el valor de 3. Vamos a hacer un salto de línea y aquí vamos a mostrar el valor de n. Como veis, n está almacenando el valor de 3. Y fácilmente la podemos consultar escribiendo en el intérprete el nombre de la variable. Podemos trabajar con las variables como si fueran números. Por ejemplo, n más 3 y nos da 6. También podemos hacer n por 2 o incluso podemos hacer n por n y nos da 9, ¿no? 3 por 3 igual a 9. Sin embargo, lo más interesante es que podemos crear nuevas variables. Por ejemplo, una variable m y le vamos a dar el valor de 10. Ahora podemos operar dos variables como si fueran dos números. Por ejemplo, n más m y nos daría 13. O n por m más 10. 40. Pero claro, ¿qué es lo que hace interesante una variable? Pues que podemos alternar su valor, podemos redefinirlo. En cualquier momento yo podría venirme aquí, decir que la n ahora vale, por ejemplo, 10, la m vale, por ejemplo, 15, y el resultado de n más m ahora valdría 25. Lo que acabamos de hacer, de escribir varias instrucciones, es un bloque dentro de nuestro notebook. Y lo que hace el sistema Python es ejecutarlas una a una en cada línea, ¿no? Por tanto, lo ejecutamos todo de golpe, reasignamos la n, reasignamos la m y mostramos el resultado de n más m. De hecho, podríamos asignar a la n el valor que tenemos en la m, de esta forma. Ahora, si mostramos el valor de n, nos da que es 15 y el valor de m también es 15. E incluso podríamos asignar a la n, por ejemplo, un valor que sea m más 10 y entonces la n valdría 25 o su propio valor. N es igual a n más 25. Suponiendo que ya valía 25, 25 más 25 valdrá 50. Como veis, las variables son muy flexibles, permiten hacer cosas muy interesantes. Pero para poder utilizarlas tenemos que cumplir unas normas. A la hora de escoger un nombre para nuestra variable, este no puede comenzar por un número. Tampoco puede contener espacios dentro del nombre, ni puede utilizar símbolos especiales, ni tildes, ni ñes, ni ningún símbolo raro, únicamente caracteres, números o, un caso excepcional, una barra baja. De hecho, lo recomendable es utilizar esa barra baja para simular un espacio, y una buena práctica es utilizar todo en minúsculas y utilizar pues esa barra baja. Por ejemplo, imaginad que tenemos un ejercicio donde queramos utilizar variables para sumar dos notas de un alumno y hacer una media de esas dos notas para saber si ha aprobado o no el curso, ¿no? Por ejemplo, podríamos crear una variable nota 1 y asignarle el valor 5. Digamos que esto es el primer examen. Luego una nota 2,
y le vamos a asignar un valor de 10. Y finalmente vamos a sacar la nota media. Vamos a guardar en una variable llamada nota media la suma de las dos notas divididas entre 2. Nota 1 más nota 2 y la vamos a dividir por 2. A ver qué sucede. Vamos a mostrarlo, nota media, y a ver qué pasa. Fijaros que me ha dado 10. ¿Por qué me da 10? Bueno, en este caso nosotros no hemos especificado un orden y él ha ejecutado estas instrucciones automáticamente por las reglas de precedencia. Como la división va antes que la suma, él ha hecho 10 entre 2, ha sacado 5, le ha sumado la nota 1, 5, y nos ha dado 10, pero evidentemente no es 10. Lo que tenemos que hacer es indicarle que la forma correcta de hacer esta media es primero sumar la nota 1 y la nota 2 y luego dividirla por 2. Si volvemos a ejecutarlo, ahora sí tenemos esta nota media, que es un 7,5, por tanto nuestro alumno habrá aprobado el curso, ¿no? Y la flexibilidad de la nota, de las variables, en este ejemplo, es que podemos cambiarle los valores. Por ejemplo, un alumno que haya sacado un 7,5, fijaros que tenemos que ponerlo con el punto, esto es un flotante, ¿no? Y en el segundo examen puede que haya sacado un 5, ¿qué nota media le quedará? Vamos a ejecutarlo, un 6,25. Si en el primer examen hubiera sacado un 2, le quedaría un 3,5 y esto sería un suspenso, ¿no? Vamos a trabajar muchísimo con las variables durante todo el curso, son fundamentales, así que no olvidéis todo lo que acabamos de aprender sobre ellas.